Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a Portavoz Noticias este domingo. Gabriel Duques, médico psiquiatra de la Universidad de Chile y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Chile, nacido en Temuco, escribió historias ficticias publicadas en una columna del diario La Segunda para posteriormente lanzar su primera novela, Malamente, publicada por Editorial Forja. Tras el éxito de ella, nace El psicoanalista desnudo, libro del que conversaremos hoy. Está con nosotros. Te saludamos, Gabriel. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí junto a nosotros. Encantado, Alejandra. El gusto es mío. Cuéntanos a grandes rasgos, por favor, ¿de qué trata el libro que tengo, además, la suerte de haber podido leer, El psicoanalista desnudo? Mira, básicamente el protagonista de la novela es el doctor Lev, que es un psiquiatra y psicoanalista, en donde él va, digamos, el lector lo acompaña por un periodo de tiempo, donde se va mezclando, por decir de alguna manera, parte de algunas historias de algunos pacientes que se van complicando y también parte de la vida personal de Lev. Entonces son como varios hilos que se van entramando entre sí. Entonces, en ese sentido es muy interesante porque ilustra muy bien cómo piensa un psicoanalista, por ejemplo, cuando está en la sesión con un paciente, y también cómo piensa en su vida diaria cuando le van pasando cosas. Está escrita la novela en tiempo presente, y entonces el lector como que va al lado, es como si estuviera al lado observando de alguna manera lo que va deveniendo en la vida del doctor Lev. Y como lo decía al inicio de esta entrevista, es la segunda parte, en realidad no es la continuación, pero menciona al mismo personaje que en la primera novela, Malamente, ¿cierto? Sin embargo, digo, no es la segunda parte porque igual uno puede comenzar con este libro y lo entiende perfectamente, no necesita haber leído Malamente anteriormente. Así es, el protagonista es el mismo, pero las historias son completamente diferentes y tienen también temas que son distintos. En Malamente exploraba muchos temas vinculados con la memoria en un periodo de tiempo particular de Chile después del golpe de Estado, y en esta novela es más bien aspectos ligados a algunos pacientes, a las instituciones y también algunas cosas que le van ocurriendo al doctor Lev en su vida propia. Así que son dos historias completamente diferentes. Pero es interesante porque después uno queda con ganas de saber y qué otras cosas le pasaron al doctor Lev. Entonces da la curiosidad de querer leer el otro libro. ¿En qué momento tú te diste cuenta de que este personaje tenía que seguir presente en la segunda novela tuya? O sea, yo empecé a escribir en un diario, una columna, hace muchos años atrás. Me pidieron que escribiera como cosas teóricas, por ejemplo, de la depresión o sobre el, qué sé yo, los divorcios. Y, y la verdad que yo agarré eso que escribí y lo boté a la basura y dije, voy a contar historias que se me van ocurriendo. Y entonces durante más o menos 2 años, todas las semanas, inventaba una historia corta que me la publicaban en el diario y el personaje era el doctor Lev. La columna fue muy leída, a la gente le gusta cuando hay una narración, no cuando es como un cuerpo teórico, y cómo que se llama. Y después de eso dejé de escribir, y como 2 años después agarré una de esas columnas, y de esa columna hice Malamente, que tuve el libro como 6 meses en el velador. No me decidí a publicarlo, lo publiqué, me fue muy bien, y ahí me dio el impulso para continuar y escribir la segunda novela, que es El psicoanalista desnudo. Bueno, y también, como tú bien mencionabas, es importante hablar de las emociones. A las personas nos gusta conocer más, pero de repente cuando se trata de un personaje, empezamos a sentir cariño hacia él o nos identificamos con él o de repente todo lo contrario, pero nos interesa conocer más su vida, ¿cierto? Mira, hay un pequeño como truco en esto, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, tú que eres lectora, empiezas a leer la novela y de alguna manera vas pensando junto con el doctor Lev y mirando lo que el doctor Lev le va pasando. Pero lo que al doctor Lev le pasa no es la verdad, es lo que el doctor Lev va viendo de lo que le va ocurriendo. El lector cree que el doctor Lev sabe todo porque es un psicoanalista, pero en realidad el doctor Lev no sabe.
Y lo que yo encuentro que es interesante es que a medida que uno va leyendo la novela, el lector empieza no solo a mirar cómo funciona la mente de un psicoanalista, sino que empieza a hacerse preguntas personales que tienen que ver con su padre, con su madre, con su matrimonio, con sus hijos, con su profesión. Entonces, en algún sentido, parte como psicoanalista y deviene finalmente paciente, digamos, invitándose a sí mismo a poder reflexionar sobre algunos temas. Entonces, lo que a mí me interesa, por un lado, es que las personas se emocionen, no solamente intelectualmente, que disfruten, sino que puedan vivir, como dices tú, encariñarse, sufrir, llorar, reírse con el doctor Lev, pero también creo que es una invitación un poco a reflexionar sobre la condición humana, sobre temas que son universales y que de alguna manera a cada uno de nosotros nos pasan. Entonces, el secreto de la novela está, en cierto sentido, en que todo lo que está escrito ahí, a cada uno de nosotros lo va a coger de alguna manera diferente, pero lo va a interrogar. Claro, y uno puede decir, bueno, ¿en qué podría tener yo en común con un psicoanalista de repente, cierto? Pero bueno, vemos que también es una persona que muchas veces, al igual que muchos, se escudan detrás del trabajo, detrás de la profesión. O tal vez no se escudan, sino que simplemente en el trabajo son un personaje, pero ya en su vida íntima o al momento de relacionarse con otras personas, incluso en la intimidad, son otras, porque tienen que mostrar precisamente ese lado más vulnerable, que me imagino que te refieres a la desnudez del título. Exactamente, la desnudez del título, digamos, la desnudez siempre invita a mirar. O sea, por ejemplo, si uno dice desnudez, uno invita a mirar. En este caso, la invitación es a mirar la intimidad del doctor Lev, cómo él vive la vida, y por otro lado yo lo relaciono también con la soledad, ¿no? En el sentido que el doctor Lev es un hombre bastante solo y por lo tanto no tiene esos amortiguadores que tienen la mayoría de las personas, como la familia, por ejemplo, para amortiguar un poco los golpes y las cosas que le van pasando en la vida. Ahora, por otro lado, con respecto a lo primero que dijiste, a mí una de las cosas que me interesa mostrar es que el psicoanalista igual es una persona como cualquier otra, que si el psicoanalista fuera una persona fría, distante, como de repente la gente supone, que cierra la puerta de la consulta y se va para la casa, en realidad no podría ser un buen psicoanalista, porque para poder entender a otro hay que tener empatía, hay que tener la capacidad de sentir por otro. Entonces, lo que se muestra es el doctor Lev como un ser humano vulnerable, frágil, que se equivoca, que la embarra de repente, que de repente creo yo que no pone bien los límites, pero en buenas cuentas, y a pesar de ser muy hábil para poder captar los contenidos inconscientes y las motivaciones de las personas, de repente es bien torpe consigo mismo, pero básicamente es un ser humano como cualquier otro. No es una cosa como fría, distante, ¿no? Entonces yo creo que eso queda muy, muy bien retratado. Tengo un colega, un psicoanalista, que compró una novela y me dijo, le compré la novela y se la regalé a mi papá. Y yo le dije, bueno, mira, mi papá nunca me dijo, ha entendido muy bien qué es lo que yo hago, qué es lo que hace un psicoanalista. Le dije, toma papá, aquí tenéis la novela, léela para que entiendas lo que yo hago. Perfecto, claro. Claro, claro, que es ir a fondo de, bueno, de las emociones también, ¿cierto? Conocer aspectos. Y hay algo muy interesante con lo que acabas de decir, y es que, bueno, el psicoanalista, el psiquiatra, cualquier médico, en realidad son seres humanos, como tú dices, con sentimientos, y tienen que llegar a involucrarse con los pacientes, pero hay un límite. Y algo que no nos ponemos a pensar desde el lado del paciente, ¿cierto? Que también un profesional de la salud o de la salud mental puede elegir no ser el terapeuta de uno porque se está involucrando demasiado. Hay una línea muy delgada que uno no puede cruzar como profesional. Mira, yo creo que el doctor Lev siempre atraviesa la línea de manera bien intencionada y termina metiéndose en problemas, ¿no? Pero eso es desde una perspectiva humana de él. Pero evidentemente que ahí hay un tema del doctor Lev que no tiene completamente resuelto, como cualquier persona. Efectivamente, la gracia de un buen tratamiento en general consiste, por un lado, en poder involucrarse y sentir por el otro. Es como que para poder ayudar a una persona en un problema determinado, el doctor tiene que pasar por esa estrechez junto con el paciente, tiene que acompañarlo. Pero al mismo tiempo, lo que dices tú, tiene que también cuidarse
de no quedar sobrepasado y sobreinvolucrado. Nietzsche dice algo así como que tiene una frase que dice, cuidado con mirar tanto el abismo que finalmente el abismo termina mirándote a ti. Es decir, hay que tener cuidado en cierto sentido de poder fijar ciertos límites, ¿no? Y la novela trata un poco de eso, de las dificultades que tiene Lev también en ese sentido, ¿no? Y a veces sucede que los pacientes también vemos, sobre todo cuando se trata de profesionales de la salud, como seres que no se equivocan y también, ¿cierto? ¿Cierto? Y también que les damos como hasta la obligación o la imposición de que tienen que ser seres intachables y nos olvidamos que son seres humanos, pero te propongo que sigamos con ese tema al volver de la pausa, Gabriel. Encantado. Hacemos una breve pausa, estamos conversando con el autor del psicoanalista Desnudo, Gabriel Dúquez, aquí en Portavoz. Pausa y ya venimos. Ya estamos de vuelta aquí en Portavoz Noticias, en este espacio en el que siempre conversamos con autores de libros nacionales. Hoy estamos con Gabriel Dúquez conversando acerca de esta que es su segunda novela, El psicoanalista desnudo. Gabriel, te había dejado un tema en realidad antes de irnos a la pausa, y es el que muchas veces los pacientes tendemos a pensar de que los profesionales de la salud, los médicos, los psiquiatras, o en otras profesiones también, son personas intachables, son personas que no pueden cometer errores. Entonces les cargamos un peso muchas veces, olvidándonos de que también son seres humanos, con flaquezas, que cometen fallas. Sí, bueno, mira, aquí la idea es la siguiente: para poder ayudar a otra persona uno no tiene que ser perfecto. Digámoslo así, basta de repente una mirada distinta sobre un mismo tema que puede abrir una ventana que el paciente por sí mismo no puede abrir. El doctor Lev de repente tiene una psicóloga a la que supervisa porque le está enseñando y le dice cosas que ella no hace bien para que ella aprenda el oficio. Rosario. Exactamente. Y después de eso, al capítulo siguiente, se ve que el doctor Lev hace las mismas cosas que le dijo a Rosario que no hiciera. O, por ejemplo, tiene un amigo, Marco, que es un hombre enfermo, que se está muriendo, que está al borde de la muerte. Lev está sano, y sin embargo Marco logra de alguna manera ayudar al doctor Lev a resolver algunos enigmas en su vida. Entonces, el recibir ayuda, en general, no es necesario que el sujeto que da la ayuda sea perfecto, sino más bien que se involucre y acompañe a la otra persona para que la otra persona pueda tener otras miradas sobre una misma situación, porque en buenas cuentas el psicoanálisis no consiste en descubrir verdades reprimidas. A veces existen traumas y cosas, pero la mayoría de las veces, es como dice Freud, hay que repetir y reelaborar. Una persona que permanentemente comete errores en la vida, toma malas decisiones, y que el psicoanalista lo acompañe un tiempo, después de un tiempo va a decir, Gabriel me dice que yo no debiera tomar este camino. Entonces, se le abre la posibilidad y eso enriquece la mente. Bueno, pero Gabriel, también sucede con nuestros propios padres, con los familiares, que también muchas veces o muchas personas tienden a pensar que lo mismo, son seres intachables que no se pueden equivocar, y en el libro también muestran un poco eso de los secretos familiares. Entonces, me imagino que también para el lector es una muestra de que en realidad le puede pasar a cualquier persona y en cualquier familia, y también hacer un análisis, ¿cierto?, de uno mismo. Sí, sí, o sea, yo diría casi que no hay familias que no tienen secreto. Todas tienen ciertas configuraciones que determinan las dinámicas propias de la familia, ¿no? En el caso del doctor Lev, y que es muy interesante, el doctor Lev carga con un duelo por el fallecimiento de su hermano cuando él era chico, y eso hace 50 años atrás, ¿no? Y de alguna manera eso ha sido determinante en la vida del doctor Lev. Muchas veces ocurre que son los hijos o los nietos de las personas que sufrieron los traumas que en buenas cuentas terminan haciendo una reparación y resolviendo un problema que ha estado como encapsulado por mucho tiempo. Eso se ve muy bien en esta novela, que se ve cómo el doctor Lev de repente se propone resolver
ciertos temas sobre los cuales no conoce la verdad, ¿no? Esto ocurre cuando él va a la clínica, su papá está enfermo, va a la clínica y el papá, que le acaban de quitar, le acaban de quitar el respirador, porque estaba con respirador, que está bastante inconsciente, le toma la mano a Lev y le dice, no quiero que venga tu mamá. Y entonces Lev dice, pero ¿por qué no va a querer que venga mi mamá si mi mamá está tan preocupada de él? Y ahí entonces se abre toda la posibilidad de investigar cosas que son antiguas y que de alguna manera, por el hecho de estar encerradas, no desaparecen, sino que laten desde las profundidades y determinan las conductas de las personas, ¿no? Claro, que uno puede crecer pensando que los padres de uno tenían el matrimonio perfecto, o los abuelos, y de repente no es así si uno indaga más. Y hablando de indagar, también leí en una entrevista tuya que citabas a Vargas Llosa, que decía que la novela era una manera de adentrarse en mundos que el lector jamás estará. Una forma de conocer vidas diferentes y evadir a veces la dura realidad, ¿cierto? Pero tú, desde tu perspectiva de escritor, más bien señalas de que es una manera de evaluar nuestras propias vidas, de explorar más adentro y de nuestras propias emociones. Claro, Alejandra, mira, lo que pasa es lo siguiente, yo te puedo decir cómo escribo yo. A mí lo que yo escribo porque a mí me interesa en lo personal, a medida que uno va pasando por distintas etapas en la vida, le van surgiendo distintos temas y distintas problemáticas propias del ciclo vital. Probablemente cuando uno es adolescente tiene algunos temas que le preocupan, cuando uno es joven busca pareja, después cuando uno empieza a ser mayor. Cada etapa de la vida a uno le plantea distintas dificultades y distintos temas. Entonces, la escritura para mí es una forma de indagación. Yo lo que hago, por ejemplo, si estoy preocupado, por ponerte un ejemplo, sobre las separaciones matrimoniales o sobre la crianza de los hijos o sobre la vejez o la enfermedad, lo que yo hago, yo básicamente me propongo a través de la narración indagar y explorar los temas. Entonces, de alguna manera, yo hago que personajes que representan, por ejemplo, temas de religión que me podrían interesar, yo hago que distintos personajes dialoguen entre sí, interactúen entre sí representando puntos de vista distintos. Entonces, si bien la novela en una primera capa tiene una lectura como de una historia, en lo profundo son reflexiones sobre temas que tienen que ver con el ciclo vital, con la vida, con la condición humana. Eso es lo que a mí me interesa, digamos. Yo digamos, entiendo que pueden haber miles de motivaciones distintas para escribir, Claro. pero para mí eso es lo que me gusta. Y además me gusta mucho también, la otra cosa, es que siento que como psicoanalista uno tiene un mundo muy corto, muy pequeño de pacientes que puede atender a la semana. En cambio, a través de la escritura, por ejemplo, yo puedo hacer que tú leas una novela y de alguna manera te intereses por el psicoanálisis, lo conozcas, estudies, reflexiones. Entonces también es una forma de, por un lado, indagar sobre temas que a mí me interesan y que probablemente te interesan a ti, y también una forma de expandir un poco el pensamiento psicoanalítico más allá de la consulta. Me imagino que muchos te preguntaron, igual que tú al ser psicoanalista, ¿te inspiraste en tus pacientes al crear estos personajes que, si bien, como lo habíamos mencionado, son ficticios, de todos modos podrías haber colectado un poquito de distintas personas para crear uno de ellos, ¿cierto? O sea, yo tengo amigos que no me hablan ahora, no estoy exagerando un poco, porque no quieren salir en la novela, digamos. Mira, lo que yo hago es lo siguiente, suponte que yo tengo en la cabeza la idea de un tema particular que me interesa. Esto se llama hecho seleccionado, que es, por ejemplo, supongamos un fotógrafo que está parado delante de un edificio y tiene en su mente más o menos lo que quiere fotografiar. Probablemente el edificio tiene 200 ventanas, pero va a elegir una de las 200 ventanas y sobre esa ventana va a profundizar. El otro día yo estaba en una fiesta y estaban toda la gente gritando, bailando, escuchando música, tomando tragos, y de repente en un rincón habían dos viejitos, hombres mayores, que estaban bailando. Bailaban a un ritmo que claramente no era el ritmo de la música, probablemente ni escuchaban la música. Pero si tú los mirabas con detención, era un lugar más oscuro. Si tú los mirabas con detención, te dabas cuenta de que entre ellos había un ritmo, una ritmicidad, algo, una comunicación entre ellos. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, ese es un hecho seleccionado para mí. Entonces, de repente, por ejemplo, mi pareja me puede contar un sueño, o de repente me puedo conversar con un amigo,
o de repente puedo tener una situación andando en bicicleta, y voy tomando cosas del que me va ofreciendo la vida para poder, de alguna manera, ir armando la historia en función de los temas que a mí me interesan. Claro, claro que sí. Y el personaje del Dr. Lev, posiblemente lo veamos en una próxima publicación tuya. ¿Tú crees que da para seguir contando sobre su vida? O sea, a la gente le ha interesado. Yo concibo la escritura como un ejercicio de libertad. O sea, si yo quiero escribir, no me obligo a escribir. Escribo cuando siento que como que algo de adentro me lleva a poder reflexionar. Ahora, dicho eso, estoy tratando de pensar en una trilogía, en hacer una historia más sobre otros temas porque esa novela la escribí hace 1 año y medio atrás, y la dejé también en El Velador un buen tiempo, y ahora ya me interesan otros temas. Entonces estoy pensando la posibilidad, y de hecho tengo algunos capítulos ya escritos, de una tercera novela con el mismo personaje, que me acomoda muy bien para lo que a mí me gusta, digamos. Yo lo paso muy bien, mira, yo lo paso muy mal escribiendo, pero para mí escribir empieza mucho antes de escribir. Yo cuando empiezo a pensar, empiezo a disfrutar. Cuando tengo que escribir, no disfruto tanto porque el trabajo de escribir es bien como engorroso. Uno escribe, saca una frase, pone una frase, saca una coma, pero el trabajo previo de poder pensar las cosas a mí me resulta muy entretenido. ¿Y el trabajo final, lo disfrutaste? Mira, yo no leí la novela. ¿No? No, o sea, la leí, pero lo que ocurre es que escribí la novela, por ejemplo, malamente, la anterior, y la dejé, sí. la publiqué y la leí hace unos meses atrás. Y es muy interesante porque cuando uno toma distancia de lo que ha escrito, lo puedo leer como lo leerías tú. Pero cuando lo termino de escribir y lo leo, estoy tan como sumergido en los personajes y comprometido con las cosas, sí, que no tengo la distancia para poder reflexionarla como un lector. Entonces, sí, malamente, digamos, el psicoanalista desnudo lo voy a leer en un tiempo más, digamos. Sí, y bueno, y también es inevitable que te pregunte, Gabriel, Lev, el doctor Lev es psiquiatra, es psicoanalista, tú también. Sí. ¿Qué tiene el doctor Lev de Gabriel Dúquez? ¿O qué tiene Gabriel Dúquez del doctor Lev? Bueno, evidentemente que tiene cosas mías. Ahora el doctor Lev es un hombre mucho más, de partida es un hombre mucho más solo, que carga con un trauma tremendo. Es dulce, es tremendamente comprometido, es muy inteligente. Entonces, y a los dos nos gusta andar en bicicleta, pero yo creo que tenemos también muchas diferencias. Yo he acentuado, por decir de alguna manera, algunos rasgos de carácter del doctor Lev justamente para hacerlo vulnerable, como una hoja al viento, y que las cosas le van llegando y le van impactando. Es un hombre extremadamente sensible. Entonces, si bien es cierto que el doctor Lev es un hijo de Gabriel Dúquez, y tiene cosas en común con un hijo, tiene cosas en común con su padre, también tiene muchas diferencias. Así que eso se lo dejo al lector. En todo caso, en la medida que, digamos, la gente que más cercana a mí lee la novela, que me conocen más, encuentran algunas similitudes, pero a medida que la gente, es como una piedra que tú tiras en el agua, a medida que la onda se va expandiendo y la gente no conoce a Gabriel, entonces el doctor Lev cobra aún más realce, ¿no? Claro, claro. Y está muy bueno, en verdad. Lo recomiendo a la gente que ama la lectura y por supuesto que nos sigue todos los domingos en estos espacios. Gabriel, nosotros llegamos de norte a sur. Me imagino que hay muchas personas en cualquier rincón del país que quieren adquirirlo. ¿Cómo pueden hacerlo? Entiendo que está en las plataformas, en Amazon, en Editorial Forja, en Busca Libre, en las librerías Antártica en Chile. Basta con que busquen en internet y lo van a encontrar, digamos. Ya está, realmente recomendable. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por esta entrevista, por estar aquí junto a nosotros. No, muchas gracias a ti, Alejandra. Además, me encantó que te haya gustado y que lo hayáis leído. Claro que sí. Y bien, gracias a ustedes también por acompañarnos. Ahí estábamos conversando con Gabriel Dúquez, autor de El psicoanalista desnudo, en este espacio de domingo en Portavoz. Muchísimas gracias. Mañana nos volvemos a encontrar y recuerden que la información de las regiones se encuentra en nuestra página portavoznoticias.cl y que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó
Portavoz Noticias.